Sean todos bienvenidos, mi nombre es José Gregorio Rodríguez, licenciado en Contaduría Pública. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes todo lo referente acerca del Habeas Data. Las administraciones tributarias en general están investidas por una serie de potestades y competencias administrativas específicas que invaden de cierta forma intensa dentro de la esfera jurídico-subjetiva de los contribuyentes, los responsables y cualquier otra persona cuyas actividades son jurídicamente relevantes dentro de la gestión de los tributos. Este amplísimo elenco deben estar sujetos dentro de lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, las ordenanzas municipales que regulan los procedimientos administrativos tributarios y cualquier otra ley especial que regula la materia, específicamente aquellas que regulan la naturaleza y las características del tributo que se trata. Además, estas funciones deben estar desplegadas dentro de las garantías y derechos establecidos en la Constitución, que le conceda a los contribuyentes, responsables tributarios y cualquier otra persona que esté intervenida dentro de la parte interesada y terceros de un procedimiento administrativo que esté regulado por las administraciones tributarias específicas. Entrando en el tema, ¿qué es el Habeas Data? Es un recurso por el cual una persona puede tener acceso o pedir la corrección, modificación y eliminación de los datos que se tenga de ella en cualquier banco de datos, así como conocer el destino y las políticas de la protección de la información que le pueda afectar. A manera de ejemplo, puedo citar que todo paciente de un hospital tiene el derecho de acceder a sus informes médicos. El apego legal del Habeas Data lo podemos encontrar en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece lo siguiente: toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afecten ilegítimamente sus derechos. Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley. También tenemos los tipos de Habeas Data, y es que el derecho a la información al que alude en general el artículo 28 de la Constitución contempla distintos supuestos dependiendo de la finalidad perseguida por el interesado. Existen diferentes clasificaciones o tipos de Habeas Data, pero por razones de simplicidad voy a mencionarles los que tienen en pantalla. Entre el primero tenemos el Habeas Data informativo, en el cual se pretende el acceso a la información personal depositado en un determinado registro de datos. Como segundo tipo de Habeas Data tenemos el Habeas Data de actualización, en el que se pretende el cambio de la información registrada por una más actual. El tercer tipo de Habeas Data es el de rectificador, en el cual se pretende el cambio para corregir un dato incorrecto. Como cuarto tipo de Habeas Data tenemos el asegurativo, mediante el cual se demanda la no divulgación y el resguardo de los datos registrados. Y como quinto tenemos Habeas Data de exclusión, que pretende la eliminación de determinada información perjudicial para el acto. ¿Cuál es el régimen legal del Habeas Data? Por supuesto que tenemos por primer artículo el artículo 28 de la Constitución, y en concreto el mecanismo procesal para los efectivos los derechos allí consagrados ha sido desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En primera instancia tenemos el artículo 167 de esta ley, el cual establece que toda persona tiene derecho a conocer los datos que a ella se refieran, así como su finalidad,
que consten en registros o en bancos o datos públicos o privados, y en su caso exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso concreto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes. También tenemos algo en particular que es la legitimación, y es que la legitimación activa para hacer efectivo algunos de los derechos a los cuales se refiere el artículo 28 de la Constitución antes mencionado, recae sobre la persona que pretende conocer o solicitar que se actualicen, que se corrijan, que se incluyan, que se aclaren, confidenciales o se supriman datos sobre sí misma o sobre sus bienes. Asimismo, están legitimitados los grupos de personas o comunidades para acceder a la información que sea de interés para las mismas. Y es importante resaltar que mediante la sentencia 1050 de la fecha 23 de agosto del año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia precisó que los derechos previstos en el artículo 28 constitucional giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que la legitimación activa corresponde a quienes tengan un interés personal, legítimo y directo en quien ejerza datos de derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el cual lo origina. En otras palabras, la Sala establece quien quiera hacer valer estos derechos que conforman el habeas data, lo hace porque se trata de datos que son personales y que le afectan. La fase previa. Tenemos que el artículo 167 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé como presupuesto procesal que la petición del habeas data se dirige en primer lugar al administrador de las bases de datos para que éste proceda en consecuencia y solo en caso de que se obtenga de responder dentro de los 20 días hábiles siguientes la presentación de la petición respectiva o lo haga en sentido negativo, es que puede interponerse la acción, salvo que medien circunstancias de comprobada urgencia. Hay un tribunal competente. ¿Quién lo establece? El artículo 169 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia confiere la competencia para conocer de las acciones del habeas data a los juzgados del municipio de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y es que estos juzgados, que solo han sido creados en la ley, pero que no han entrado en funcionamiento, tienen como competencia para conocer las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que se representen por la prestación de servicios públicos y demás competencias residuales para conocer cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes. Ahora, los procedimientos. El artículo 157 al 160 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece, regula y fija los procedimientos para poder llevar a cabo el habeas data. Y es que el habeas data debe interponerse, como antes se explicó, cuando el administrador de los datos no respondió la petición del interesado dentro de los 20 días hábiles siguientes o cuando respondió negativamente. Es allí donde se interpone el habeas data. Y el agotamiento de este paso previo debe ser acreditado ante el juez competente. La demanda debe presentarse por escrito, muy importante, y cumplir con todos los requisitos de formas propios de las acciones que interponen ante la jurisdicción contencioso-administrativa y debe además acompañarse con los instrumentos fundamentales que sustentan la pretensión interpuesta. Una vez admitida la demanda, el tribunal va a ordenar al administrador de datos que presente un informe sobre el objeto de la controversia y que remita la documentación correspondiente dentro de un plazo de los 5 días siguientes a su notificación. Ahora, la falta de remisión del informe es sancionada con multa conforme al régimen
que preceptúa el título 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin prejuicio a la responsabilidad a quien quiere o aunque hubiere lugar. En síntesis, es importante hablar sobre el habeas data frente a la administración tributaria. Para ello voy a mencionar la sentencia 1050 de fecha del 23 de agosto del año 2000. Y es allí donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo que el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a las personas a conocer la información que sobre ellas haya sido compilada por otras, que dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países, utilizando algunos ejemplos como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros, que tanto el Estado como los otros particulares, mediante diversas formas de compilación de datos, sean manuales, computarizadas, entre otros, registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas. Es por ello que la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 de la Constitución antes mencionado. Estos derechos son, primero, el derecho de conocer sobre la existencia de tales registros. Hay un derecho constitucional que se debe conocer la existencia de un registro en el cual se conserva información de los contribuyentes, los responsables o los terceros con ocasión de la gestión de los tributos. No tiene en sí mismo ningún otro objetivo que no sea satisfacer una curiosidad. Es decir, este derecho adquiere relieve y relevancia y nace la legitimación cuando no solo hay un interés actual, personal, legítimo y directo en conocer la existencia del registro, sino que también hay un interés de acceder e imponerse de la información que hay en el mismo sobre la persona que hace la solicitud o interpone la acción según sea el caso. Como segundo derecho tenemos el derecho de conocer el uso y la finalidad que hace de la información quien la registra. Como hemos afirmado anteriormente, toda persona calificada por un interés personal legítimo y directo puede dirigirse a cualquier administración tributaria y luego al juez competente para pedir, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución y en los artículos 167 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se le informe si existe un registro en el cual se esté recopilando cierta información que le concierne y que se le permita conocer el contenido de la misma. En ambos casos puede adminicularse la pretensión de conocer el uso que se le hace de la información y con qué objetivo se hace ese uso de la información. Tenemos como tercer derecho el derecho a la actualización de la información. La información tributaria es constante, dinámica, voluminosa, muy vertiginosa, cambia constantemente, y es por ello que los registros de las distintas administraciones tributarias son alimentados periódicamente, permanentemente, con información relevante con los fines tributarios, por supuesto. Es un proceso de recopilación, revisión, clasificación, de análisis, de registro, de archivo, que no se detiene jamás. Mientras existan tributos y actividades que confieran los hechos imponibles previstos en las distintas leyes tributarias, esto siempre estará en constante movimiento. Este inmenso y permanente flujo de información requiere un esfuerzo organizativo de grandes proporciones e importantes recursos humanos y materiales
de todo tipo para poder procesar adecuadamente los datos captados. Como cuarto derecho tenemos el derecho a la rectificación. La labor de la recolección de información que realizan las distintas administraciones tributarias a nivel nacional no se limita simplemente al acopio de documentos y a su archivo. El proceso de registro de la información obtenida de los contribuyentes, los responsables y los terceros es muy complejo y supone la transcripción, el análisis y la interpretación de una cantidad de datos. Huelga decir que en ese complicado proceso puede producirse, y de hecho se producen por supuesto, errores materiales de cálculo o de incluso de fondo que, como ya hemos afirmado, pueden tener consecuencias patrimoniales para los contribuyentes o responsables, según sea el caso, pero es información muy delicada. Lo relevante de todo esto es que si existe un error se debe rectificar para poder evitar las consecuencias adversas que en el mismo pueden tener en el caso o en cuanto a los derechos e intereses del contribuyente, el responsable o el tercero en todo caso. También tenemos el derecho a la declaratoria de confidencialidad. Hemos afirmado anteriormente, ya que la información relevante a los fines tributarios no se secreta, pero sí reservada. Aunque el artículo 28 de la Constitución no lo contempla de manera expresa, el artículo 167 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incluye dentro de los derechos asociados al habeas data la declaratoria de confidencialidad. No se trata entonces de que la información entregada o recopilada sea corregida, actualizada o suprimida, sino simplemente tratada con confidencialidad. También tenemos el derecho a la destrucción. Y es que el derecho a la destrucción, conforme al artículo 28 de la Constitución, procede en supuestos a saber: primero, la existencia de un dato erróneo; 2. De un dato que viola derechos y garantías fundamentales, a los cuales el artículo 167 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia califica como datos inexactos o agraviantes. En esos casos, el contribuyente tiene el derecho de destruir esos archivos o esos datos que son erróneos. En el caso de esos datos erróneos, el derecho a la destrucción surge, como es natural, cuando la corrección ejercida con fundamento en el derecho analizado en el apartado 3.4 no es suficiente o no es idónea, porque con ella no se restablece o no se puede restablecerse a plenitud la situación jurídica que ha sido infringida como consecuencia del registro y la conservación de la información equivocada. Como último derecho es el derecho a la inclusión. Otro de los derechos, por supuesto, asociados al habeas data han sido desarrollados por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento, por supuesto, lo establecido en el artículo 28 de la Constitución. Es el derecho a la inclusión de la información, y esta regulación es apropiada porque en ocasiones lo que se persigue no es corregir un dato falso o erróneo, actualizar uno obsoleto, declarar confidencialidad cierta información o destruir alguna que puede ser lesiva o puede afectar al contribuyente, sino simplemente que se incluya una información faltante. Muy importante, una información que no haya sido incluida o haya sido omitida y que es necesaria para la correcta determinación de los hechos y la consecuente aplicación del derecho. A manera de conclusión, el habeas data es un medio idóneo para hacer cumplir con el deber de la confidencialidad fiscal, corregir calificaciones o conceptualizaciones erróneas de los contribuyentes o responsables, también de enmendar arbitrariedades, desviaciones de poder y subsanar errores administrativos. El habeas data resultará también oportunamente práctico para optimizar el control de los funcionarios públicos de la administración tributaria.
afianzando de esta manera la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales que asisten a los contribuyentes y responsables tributarios, que en la práctica pueden resultar conculcados para la actuación de legítimos de todos aquellos. Espero que haya sido de provecho todo este contenido del Habeas Data. Cualquier duda o inquietud puede escribirme a través de los comentarios. Muchas gracias por llegar al final de este video.